Muy bien, muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Bilawyer. Soy Amleta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del curso de eliminación de barreras burocráticas y mejora regulatoria, con el tema ¿cuándo una barrera burocrática puede afectar a la tramitación de procedimientos administrativos?, que será desarrollado por la distinguida doctora Irene Torrejón, quien es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, egresada de la maestría en Derecho Administrativo Económico por la Universidad del Pacífico y con especialización en Derecho de Protección al Consumidor por por la misma institución. Además, cuenta con estudios de especialización en Derecho Administrativo, Sancionador, Gestión Pública y Estrategias Regulatorias. Posee más de 6 años de experiencia en el análisis y resolución de procedimientos de eliminación de barreras burocráticas y actualmente se desempeña como especialista en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por la doctora en el momento que mejor disponga. Y, estimada doctora, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy. Eh, Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchísimas gracias. No sé si ya me están visualizando en la pantalla, me confirman por favor. Quiero darles a todos la bienvenida. Sé que es un horario de tarde, así que el día de hoy vamos a comenzar con la capacitación. Y como lo han mencionado hace un momento, voy a compartir primero la presentación para que podamos empezar el día de hoy con nuestra charla. Como lo mencionaron, mi nombre es Irene Torrejón, soy especialista en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas actualmente. El día de hoy les voy a exponer el tema ¿cuándo una medida impuesta puede afectar la tramitación de los procedimientos administrativos? Entonces, es muy importante que antes de empezar esta charla, sí les comente que la conferencia es una actividad académica y los comentarios que el día de hoy van a reflejar es mi punto de vista personal como expositora, no necesariamente reflejan la opinión del INDECOPI, ni del secretario técnico de la comisión, ni de los comisionados de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Entonces, el objetivo con el que el día de hoy quiero trasladarle los conocimientos a ustedes es que puedan identificar cuándo una medida impuesta, como lo dice el título, puede afectar la tramitación de procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, el índice de nuestra charla va a constar de 3 aspectos muy importantes. Yo sé que ya durante la realización de este curso ustedes han conocido la definición de qué es y qué no es una barrera burocrática, pero antes de ingresar al mundo de la simplificación administrativa, de los procedimientos administrativos, vamos a hacer un breve repaso muy corto sobre la definición para podernos poner en contexto en qué situaciones en el ámbito de procedimientos administrativos podríamos identificar barreras burocráticas. Además, vamos a hablar sobre temas que dispone la Ley 2744, que es la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, y vamos también a ver un poco de casuística que ha sido desarrollada también en la comisión y en algunos casos confirmada por la sala, en este caso. Entonces, para comenzar esta parte de nuestra exposición, voy a darles el breve repaso sobre la definición de una barrera burocrática. Siempre cuando comienzo con la definición de una barrera burocrática, y creo que ya ahorita todos podríamos con las sesiones que han tenido identificar si todas las barreras burocráticas son negativas. Quiero que por favor ahí me puedan ayudar en este caso en el chat, si por ahí podrían contestar. Si ustedes consideran que todas las barreras burocráticas son negativas, ¿qué nos podrían decir? Si son todas negativas, si no lo son. Esa es una pregunta muy importante porque de aquí vamos a partir al desarrollo de la definición de una barrera burocrática. No sé si por ahí podamos ver si nos han contestado, me podrían ayudar en la voz en off de Biloyer. No veo que todavía nos hayan indicado si todas las barreras burocráticas son negativas. Bueno, les voy a ir comentando. Veo ahí una respuesta en el chat. Nos dicen, considero que no todas son negativas. Muchísimas gracias, no negativas. Perfecto. Muchas gracias a los que están contestando a través del chat. Les agradezco su participación. Es muy importante que ustedes puedan
a través de esta pregunta identificar. En efecto, no todas las barreras burocráticas son negativas. Son negativas las ilegales o carentes de razonabilidad o como algunos conocen, irracionales. Entonces, a partir de eso es que nosotros vamos a desarrollar la definición de una barrera burocrática que nuestra ley antibarreras, que es el decreto legislativo 1256, establece. ¿Qué es una barrera burocrática? Entonces, vamos a ver qué es una barrera burocrática a través de lo que dice nuestra ley antibarreras. Y una barrera burocrática puede ser una exigencia, un requisito, una limitación, una prohibición, un cobro, ustedes ya lo han visto. Esto siempre es impuesto por una entidad de la administración pública en dos aspectos muy importantes: condicionar, restringir, obstaculizar el acceso a la permanencia de los agentes económicos en el mercado, o en este caso, afectar la tramitación de procedimientos administrativos. Hay que tener en cuenta que esos dos aspectos son los que van a marcar todo el marco conceptual de una barrera burocrática, porque muchas personas nos han preguntado, nos consultan si de repente la falta de una respuesta por parte de una entidad podría constituir una barrera burocrática. Bueno, dentro de la definición de lo que es una barrera burocrática, que ustedes ya han visto en sesiones anteriores, no es una barrera burocrática una omisión, una inacción, porque eso no implica una obligación de hacer por parte de una entidad. Sin embargo, nuestra nueva modificatoria establece una disposición de un salvo si es que no existe en esa omisión, en ese procedimiento como tal, un tipo de silencio, ¿no? Podríamos ver casos en omisiones que actualmente con la modificatoria no lo hemos visto. Eso es un ejemplo. Pero lo que quiero que el día de hoy puedan ustedes, a partir de esta definición, poder desarrollar el tema que vamos a ver es una barrera burocrática, una exigencia, un requisito, una limitación, una prohibición, un cobro. Esto es impuesto por una entidad de la administración pública. Me tengo ahí un minuto también adicional porque entidades de la administración pública, ustedes saben que dentro de nuestra ley de procedimiento administrativo general señala qué tipo de entidades son de la administración pública. Sin embargo, existen entidades que son privadas, que ejercen función administrativa delegada. Ahí podemos encontrar a los colegios profesionales, podemos encontrar las universidades, que en este caso sí podrían imponer o exigir, en este caso, barreras burocráticas cuando ejercen esta función administrativa delegada. Un ejemplo de ello es en el caso de los colegios, cuando otorgan las colegiaturas a los profesionales, y en el caso de las universidades, cuando otorgan, en este caso, los títulos profesionales, ya sea para bachiller o título profesional, en este caso los profesionales que deseen realizar su trámite para culminar su profesión, ¿no? Entonces, ya teniendo la definición un poco más clara de qué es una barrera, hemos dicho una exigencia, un requisito, una limitación, una prohibición, un cobro impuesta por una entidad, ustedes estarán preguntando, ¿pero dónde vamos a encontrar estas barreras burocráticas? Nuestra ley, el decreto legislativo 1256, establece que pueden encontrarse en actos administrativos, que ya los han desarrollado, en disposiciones administrativas o en actuaciones materiales. Eso es muy importante que tengan ello en cuenta. En actos administrativos, ustedes si están realizando de repente algún trámite para obtener una licencia de funcionamiento, la municipalidad les va a otorgar en este caso una resolución en la cual va a indicar si se le otorga o no la licencia. Esa resolución está dirigida a ustedes que están realizando el trámite. Eso es un acto porque está dirigido a una persona en particular que está realizando un trámite en específico. También, como les había mencionado, podrían estar contenidas las barreras burocráticas en disposiciones administrativas. Ahí podrían estar contenidas en el TUPA, podrían estar contenidas en ordenanzas, en decretos supremos, en disposiciones administrativas contienen reglamentos, lineamientos, donde podrían tener medidas que podrían constituir una barrera burocrática, ¿no? También tenemos las actuaciones materiales, que son una novedad que trajo nuestro decreto legislativo 1256, y dentro de las actuaciones materiales, pues ahí también esta novedad nos trajo el hecho de que a través de los portales web de las instituciones podríamos encontrar barreras burocráticas. Por ejemplo, a veces se ponen avisos de procedimientos. Siguiendo el ejemplo de la licencia de funcionamiento, quiero revisar a través de la página web de la Municipalidad de San Isidro cuál es el trámite que tengo que realizar si quiero una licencia de funcionamiento para una bodega.
Entonces ahí me ponen una serie de requisitos, de repente alguno de esos requisitos contraviene la ley marco de licencia de funcionamiento, entonces podríamos decir que de repente ese requisito que me están exigiendo podría constituir un requisito ilegal. Entonces, ahí ya les he dado de manera muy general y muy corta cuál es la definición de una barrera burocrática. Y quiero que el día de hoy ustedes, cuando les realicé esta pregunta, si todas las barreras burocráticas son negativas, podamos en este caso identificar que no. Son negativas las ilegales o carentes de razonabilidad o como algunos la denominan irracionales. Entonces, partiendo ya de la definición, que ha sido muy corta porque entiendo que en las anteriores exposiciones, como les estaba mencionando, ya se ha desarrollado el concepto de qué es y qué no es una barrera burocrática, vamos a entrar al tema que el día de hoy nos trae a esta charla que estamos realizando. Pero para poder identificar, en este caso, cuándo una barrera burocrática podría afectar la tramitación de procedimientos administrativos, es importante que nosotros podamos conocer qué es un procedimiento administrativo y qué dispone nuestra ley, que es la ley 2744, la ley de procedimiento administrativo general. Entonces, ¿qué se entiende por un procedimiento administrativo? Y esto es muy importante que lo podamos, en este caso, definir. Se entiende por un procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo que produce efectos jurídicos o individuales, ¿no? Con intereses y obligaciones. Esta definición la podemos encontrar también en el texto único ordenado de nuestra Ley de Procedimientos Administrativos en el artículo 29. Y es muy importante que partiendo de que es un procedimiento administrativo, porque vamos a ver el tema de hoy, cuándo una medida puede afectar, en este caso, cuando una barrera burocrática puede afectar la tramitación de procedimientos administrativos, ya teniendo la definición de qué es un procedimiento administrativo, es importante también que desarrollemos la calificación de procedimientos administrativos. Existen dos calificaciones de procedimientos administrativos. Una es una aprobación automática y otra que es de evaluación previa. En la aprobación automática, como ustedes saben, presentan su solicitud, esta tiene un sello aprobado, recibido, y con ello ya su procedimiento pues cuenta con una resolución que se le otorga, ¿no? Sin embargo, existe también los procedimientos de evaluación previa. Estos procedimientos de evaluación previa pueden estar sujetos a dos tipos de silencio. Uno es el silencio positivo y otro es el silencio negativo. Entonces, es muy importante que entendamos este tipo de calificación de procedimientos porque cuando han presentado en algún momento denuncias, en este caso, que podrían versar sobre barreras burocráticas. Nos explicaban, sí, este procedimiento, yo presenté mi solicitud y me pusieron un sello, sin embargo, luego recibí una observación. Entonces, sí, cuando he revisado el TUPA de la entidad, me he verificado que en efecto el procedimiento no era de aprobación automática, sino era de evaluación previa. Entonces, ahí tengamos en cuenta que los de aprobación automática siempre van a tener el sello de recibido, aprobado. Los de evaluación previa tienen una duración, este procedimiento normalmente de 30 días hábiles y pueden estar sujetos a dos tipos de silencio, uno positivo o otro negativo, ¿no? Entonces, el plazo máximo de esta tramitación de los procedimientos, en la gran mayoría, no excede a los 30 días hábiles, salvo que por ley, o en este caso decreto legislativo, se establezcan que estos procedimientos cuyo cumplimiento requiere una duración mayor, ¿no? Ahora, ¿se podría establecer un plazo mayor? Como les acabo de indicar, no se puede establecer a menos que exista una ley o decreto legislativo que indique ello, ¿no? Pero ¿se podría establecer un plazo menor? Sí, se podría establecer un plazo menor de la duración de procedimientos administrativos, sí, siempre y cuando exceda el plazo mayor que son los 30 días. Hay entidades que en este caso, siguiendo el ejemplo de las licencias de funcionamiento, o en este caso vamos a ir por el ejemplo de licencia de funcionamiento de riesgo medio, ¿no? Que tienen una duración de 30 días también y que están sujetos a silencio administrativo positivo, los de riesgo alto también. Entonces, en este caso, cuando se tramite ese tipo de procedimientos, hay entidades, hay municipalidades que otorgan sus licencias antes de los 30 días, ¿no? Entonces, ahí están cumpliendo dentro del plazo de tramitación ese tipo de procedimiento que son los de licencia de funcionamiento de riesgo alto,
de riesgo muy alto, son de evaluación previa y están sujetos a silencio administrativo positivo para poder explicarles. Un ejemplo de procedimiento de aprobación, en este caso automática, son los de licencia de funcionamiento de riesgo bajo. Ellos se aprueban automáticamente, ¿no? Ahora, ¿cuándo opera el silencio administrativo positivo? Porque ya hemos visto que en la calificación de procedimientos administrativos tenemos los de evaluación previa, que son sujetos a silencio administrativo positivo y silencio administrativo negativo. Entonces, vamos a ver cuándo opera el silencio administrativo positivo, y esto es muy importante porque tenemos muchos casos que han ingresado por barreras burocráticas donde señalan desconocimiento del silencio administrativo positivo, y cuando les mencionaba el ejemplo de las omisiones e inacciones que no constituyen barreras burocráticas, nuestra modificatoria hacía un salvo cuando no exista, cuando no opere en ese procedimiento que se está realizando para el sujeto del silencio administrativo positivo. Entonces, este efecto del silencio administrativo positivo están sujetos, quedarán automáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados. Si transcurrido el plazo establecido o máximo al que se adicionará el plazo señalado, en este caso en el numeral del artículo, en el numeral 24.1 del artículo 24, la entidad no hubiera notificado el procedimiento respectivo. Ahora, ¿cómo opera para que ustedes lo puedan entender? Por ejemplo, el procedimiento de licencia de funcionamiento con riesgo alto dura 30 días hábiles, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, durante esos 30 días hábiles, la municipalidad no realizó ninguna observación a este procedimiento, y lo que sucedió en posterior es que ya cuando había pasado el plazo máximo, eso les estoy contando un caso, por ejemplo, en el día 40 presentaron una observación y le notificaron. Sin embargo, ya en este caso ese administrado ya había obtenido una resolución ficta porque no había recibido ninguna observación. Cuando vemos casos donde se opera el silencio administrativo positivo, porque estos afectan directamente la tramitación de procedimientos, normalmente se desarrolla una línea de tiempo. Yo les explicaba, el día 20, por ejemplo, presenté mi solicitud para el procedimiento de licencia de funcionamiento con riesgo alto. Sin embargo, luego del día 20, por ejemplo, en el día 50, había pasado el plazo. Sin embargo, en el día 70 posterior, es que la municipalidad me notifica un requerimiento y me solicita información, pero ya había pasado el plazo. Ahí se detecta claramente cuando hacemos esa observación que ya había excedido el plazo, y en efecto lo que estaba sucediendo es que la municipalidad estaba desconociendo el silencio administrativo positivo que habría operado en ese caso para ese trámite que estaba solicitando el administrado, que era la licencia de funcionamiento con riesgo alto. Entonces, ¿qué es lo que sí podría suceder? Es que si el plazo máximo, y ahí está dentro de esta presentación, dura 30 días hábiles, pero tengo un plazo de 5 días para notificar, pero este no puede afectar la emisión del acto, que quiere decir, si bien el acto en este caso se emite el día 70, que es en el ejemplo en el que les indicaba que operaba el silencio administrativo, si hubiera sido el caso que el acto se hubiera emitido en el día 50, yo lo presenté en el día 20, más 30 son 50, entonces, sin embargo, me notificaron en el día 55, ahí no operaba el desconocimiento del silencio, porque el acto tenía una fecha, en este caso, que era emitida dentro de lo que estaba dentro del procedimiento. Sin embargo, si excedía el plazo, o sea, si se excedía el plazo, en este caso, para la emisión del propio acto, particularmente si lo emitían en el día 33, ahí sí podíamos hablar de un desconocimiento. Recuerden que, como les indicaba, los procedimientos, y eso está en la presentación anterior, no pueden exceder el plazo de 30 días hábiles a menos de que exista un decreto o una ley que establezca ello. Y en el caso de estos efectos, si bien existe el plazo máximo de 30, existe el plazo de 5 días hábiles para notificar, ¿correcto? Entonces, sí me pueden notificar en el día 33, en el día 34, siempre y cuando esto no haya afectado la emisión del acto, porque el acto puede haber sido emitido en el día 30, pero normalmente se tienen 5 días como plazo para notificar. Ahora, aquí
ya tenemos un ejemplo de lo que hemos conversado en cuanto a cómo opera, en este caso, los procedimientos sujetos a evaluación previa y sujetos a evaluación de silencio administrativo positivo. Por ejemplo, en el caso de licencia de funcionamiento se otorga en el marco de un procedimiento administrativo. Ya vimos que es un procedimiento administrativo porque estamos hablando de los procedimientos administrativos, y en el caso de las edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo medio, la aprobación es automática, como les indicaba, tienen hasta 2 días hábiles para la emisión de la notificación del acto, y en el caso de, en este caso, las edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto, muy alto, ahí están sujetos a evaluación previa a los procedimientos, sujetos a evaluación, sujetos a silencio administrativo positivo, y el plazo es hasta 8 días hábiles de la emisión de la notificación de la licencia de funcionamiento. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo pueden obtener una licencia de funcionamiento, ya habiendo conocido que existen 2 tipos de calificación de procedimientos: aprobación automática y evaluación previa, que es silencio administrativo positivo, ¿no? Entonces, vamos a continuar. ¿Cuándo opera el silencio administrativo negativo? Recuerden que cuando hablábamos de procedimientos de evaluación previa, sujetos a evaluación previa, teníamos los de silencio administrativo positivo y los de silencio administrativo negativo. Entonces, la petición del administrado puede afectar significativamente el interés público, que incide en estos siguientes bienes jurídicos, que son salud, medio ambiente, recursos naturales, seguridad ciudadana, sistema financiero y de seguros, mercado de valores, defensa comercial o nacional y patrimonio cultural de la nación. Estos también versa sobre procedimientos de inversión privada, trilaterales, inscripción registral o aquellos que generen obligación de dar o hacer el Estado, ¿no? Asimismo, incluye los procedimientos de autorizaciones para operar en casinos de juegos y máquinas de tragamonedas. Nuestro numeral 34.1 del artículo 34 del texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos establece en qué procedimientos podemos encontrar que opera el silencio administrativo negativo. Y es en estas materias, como les acabo de indicar, no en todos específicamente de esas materias, pero sí señala que son las materias de salud, medio ambiente, recursos naturales, como lo hemos comentado hace un momento. Ahora, esta calificación, que es excepcional, se produce en la norma de creación o modificación del procedimiento administrativo, y la exposición de motivos de esa norma debe tener como sustento técnico y legal esa calificación, debiendo precisarse la afectación en el interés público y la incidencia de alguno de los bienes jurídicos señalados. En ese caso, es muy importante que les comente que la cuarta disposición complementaria del decreto legislativo 1412, que modificó la ley, en este caso de 2744, que es la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, indicaba la obligación de fundamentar en una disposición sustantiva la calificación del silencio administrativo negativo, en este caso, que debe ser aplicable para las regulaciones aprobadas a partir del 17 de septiembre del 2018, fecha en la que entró en vigencia este decreto legislativo. Entonces, es muy importante que para que opere el silencio administrativo negativo, como lo dice en este caso la presentación, se debe producir en la norma de calificación o creación o modificación de ese procedimiento. Tiene que haber una norma que haya establecido eso. Aparte, la exposición de motivos de la norma debe tener un sustento técnico y legal para poder producirse ese tipo de calificación. No todos los procedimientos, como lo hemos visto en la presentación anterior, o todas las materias, pues operan el silencio administrativo negativo, y ustedes van a poder revisar a través de, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, muy poco raro que vayan a encontrar que algún procedimiento opere con silencio administrativo negativo. La gran mayoría de procedimientos opera con silencio administrativo positivo, tienen ese tipo de calificación. Y en algunos casos, en algunas de estas materias, como están en la presentación, sí van a encontrar que los procedimientos tienen calificación de silencio administrativo negativo. Ahora, ya hemos visto a través de esta primera parte que hemos hablado, porque si vamos a ver cuándo una medida puede afectar la tramitación de procedimientos administrativos, es muy importante que partamos del procedimiento administrativo. Ya sabemos que es un procedimiento administrativo,
hemos conocido la calificación de procedimientos administrativos, el plazo máximo de tramitación, cuando opera los dos tipos de silencio que tenemos, que es el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo. Y bueno, vamos a hablar un poco de la legalidad del procedimiento, ¿no? Ustedes conocen los TUPAS. Los TUPAS son textos únicos de procedimientos administrativos que tienen todas las entidades que tienen, en este caso, procedimientos, entre los cuales estos procedimientos son compendiados y sistematizados en este tipo de documentos, ¿no? Los TUPAS compilan y sistematizan procedimientos, mas no son los que aprueban los procedimientos. Ellos, de manera ordenada, este tipo de documento va a contener el procedimiento, los requisitos, la calificación, el plazo, en algunos casos también tiene si es que se puede apelar, cuánto es el plazo de la apelación, el derecho de trámite, el costo, contienen ese tipo de información, pero los TUPAS no en este caso no aprueban procedimientos ni aprueban requisitos, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, los procedimientos y requisitos, partiendo de ello, deben establecerse a través de una disposición sustantiva aprobada mediante un decreto supremo o norma de mayor jerarquía, ya sea una ordenanza regional, una ordenanza municipal, una resolución del titular del organismo constitucionalmente autónomo. Y esto lo establece nuestro numeral 40.1 del artículo 40 del texto único de procedimientos administrativos. Hoy día vamos a hablar básicamente de todo lo relacionado a procedimientos administrativos, y nuestra norma y nuestra base legal, siempre la que vamos a señalar en la exposición, es el texto único de procedimientos, en este caso la Ley de Procedimientos Administrativos General y el texto único ordenado de esta ley, ¿no? Y partiendo de ello, ya habiendo la legalidad del procedimiento, se crea el procedimiento y los requisitos mediante un decreto supremo. Luego, esto se aprueba el TUPA, se sistematiza el procedimiento y requisito, y ahí es cuando la entidad ya está habilitada para poder requerir el cumplimiento de los requisitos de estos procedimientos. Entonces, esa es la línea que debemos tener. Primero, se debe aprobar el procedimiento o el requisito mediante una norma que puede ser un decreto supremo. Luego va a aprobarse este TUPA que va a contener, que va a compilar, que va a sistematizar todos los procedimientos y los requisitos, y en posterior la entidad ya podría en este caso exigir el cumplimiento de aquel requisito de tal procedimiento que ha sido aprobado siguiendo esta secuencia. Esa es la secuencia que debería darse en cualquier entidad de la administración pública. Sin embargo, sucede, y muchos de los casos que ustedes deben de haber en este caso conocido o deben de saber en situaciones, es que nos piden como usuarios o como administrados una serie de requisitos que cuando revisamos en el TUPA no están los requisitos. Sin embargo, cuando vamos a la entidad y queremos realizar un trámite, nos dan alguna pequeña información a través de una hoja y nos dicen, estos son los requisitos que ustedes tienen que cumplir para el trámite de licencia de funcionamiento, siguiendo con el ejemplo de licencia de funcionamiento. Entonces revisamos esos requisitos, vamos al TUPA, porque nos hemos enterado que el TUPA es el texto único de procedimientos administrativos que va a compilar todos los requisitos que comparamos, y los requisitos que me exigen a través de este formato que me entregan, o esta información que me entregan, no son los mismos que están ahí. Entonces ahí la entidad estaría incurriendo en una falta, porque como les vuelvo a repetir, para poder exigir requisitos hay que tener y procedimientos, tener esta misma secuencia que es la legalidad del procedimiento. Y esto va a partir se crea el procedimiento a través de o requisito a través de una norma, se aprueba en el TUPA y recién ahí la entidad tiene la posibilidad de poder, en este caso, está habilitada a poder requerir este cumplimiento de este requisito. Ya para poder entrar, solo podrían las entidades exigir el cumplimiento de procedimientos, presentación de documentos, suministro de información o el pago de derechos, siempre que cumplan con los requisitos indicados previamente, como ya les he indicado, esa secuencia, ¿no? Ahora, si no lo hacen, como les digo, incurren en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados que estarían fuera de los casos. Como les he dicho, hemos tenido muchos casos en los cuales las municipalidades lo que hacen es, para seguir el ejemplo de licencia de funcionamiento, exigir
unos requisitos que no están contenidos ni en el TUPA y que tampoco la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento establece como requisitos que se deben exigir para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento. Entonces, ahí estamos incurriendo en dos posibles ilegalidades claras, porque para poder en este caso yo exigir como entidad un requisito o un procedimiento, debo de haber aprobado la secuencia de manera correcta. El requisito y el procedimiento a través de una base legal que podría ser una norma, que es un decreto supremo. Luego lo publico a través del TUPA, que es el documento que va a compilar todos estos procedimientos, y en posterior, recién ahí es que puedo hacer exigible, puedo indicarles, en este caso a los administrados, que cumplan con tramitar ese procedimiento, cumplir con esos requisitos que estoy pidiendo para el procedimiento, por ejemplo, de licencia de funcionamiento. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en este caso muy en cuenta cuando hablamos de legalidad de procedimiento. Ahora, hablando ya de legalidad de procedimiento, y voy a, veo una consulta, me comentan una opinión de una resolución. Vamos a ver, en específico, como les comentaba, el día de hoy la exposición es una exposición académica. Sin embargo, en este caso, cuando son opiniones directamente de resoluciones del INDECOPI, la opinión que podría ayudarle es única y exclusivamente opinión personal, porque, como les acabo de indicar, la opinión mía no es una opinión propiamente ni del INDECOPI, ni comisionados, ni secretarios técnicos, ¿no? Entonces, para continuar, luego en posterior voy a tratar de resolver aquella duda que se ha generado sobre esa resolución. ¿Existe información prohibida de solicitar? Sí, tenemos información que está prohibida de solicitar por parte de las entidades, y entre ellas podemos encontrar aquella que la entidad o solicitante genere o posee como producto del ejercicio de sus funciones, aquella que haya sido expedida por la misma entidad en cuyo caso, presentación de uno o más dos ejemplares de un mismo documento, constancia de pago realizado ante la propia entidad. Para continuar con un ejemplo distinto, sucedía que anteriormente en algunas entidades se pedía información como los poderes, por ejemplo, los poderes cuando se acercan a realizar un trámite, ese trámite que de repente este administrado ya lo ha realizado con bastante frecuencia en esa entidad, y pedían siempre la copia de los poderes cuando se puede señalar la partida registral, porque las entidades tienen este acceso a PIDE, no todas, pero la gran mayoría tiene acceso a PIDE y puede verificar la información con el solo señalar, no es necesario que se adjunte. Ahora, cuando hablamos de información que haya sido expedida por la entidad, sucedía en el caso de las universidades, cuando las universidades se realizaba el trámite para la obtención de un grado, por ejemplo, el grado de bachiller, al alumno le pedían que por favor otorgue una constancia en la cual no adeudaba libros en la biblioteca. Y ese mismo documento que se solicitaba para poder tramitar la obtención del título de grado de bachiller, la universidad lo poseía, porque es una información que la misma universidad tiene a través de sus sistemas. Entonces, ese tipo de medidas que se exigían, en algunos casos, en algunas universidades, ya han sido declaradas barreras burocráticas ilegales. De la misma manera, los colegios profesionales también en alguna oportunidad pedían la copia de dos más ejemplares en este caso, de títulos profesionales, cuando estos profesionales pues se querían colegiar. En algunos casos también pedían la presentación o el otorgamiento de 4 fotografías o 5 fotografías, ¿no? Cuando en este caso no era necesario o no se explicaba la necesidad de por qué se exigía ese tipo de requisito, en este caso ese tipo de exigencia como tal, que era la fotografía. Y en el caso de constancia de pagos, sucedía también que la misma universidad, para continuar con el ejemplo, exigía la constancia de pago de que no adeudaba el alumno en la universidad, cuando esta información es también información que estaba dentro de la misma información que poseía la universidad, ¿no? Y tenía el número de constancia, ¿no? No era necesario que pueda adjuntarse la constancia. Y esas medidas que le he mencionado, que
esa información que está prohibida de solicitar, ha sido vista en diferentes tipos de casos, con universidades, con colegios profesionales, en los cuales ustedes pueden revisar hasta a través del buscador de resoluciones del INDECOPI esa información, ¿no? Sobre esas medidas que ya han sido declaradas barreras burocráticas ilegales. Entonces, también en el marco de los procedimientos administrativos, así como hemos visto qué es un procedimiento, el tipo de calificación, la legalidad, que en este caso atañe a los procedimientos en el caso de los TUPAS, ¿no? Y cuál es la secuencia que se debe seguir para que finalmente pues, me puedan exigir algún requisito de un procedimiento. Y bueno, hemos visto qué información también está prohibida de solicitar. En ese mismo marco también se encuentran los derechos de tramitación en el TUPA, ¿no? Cuando hablamos de derechos de tramitación en el texto único de procedimientos administrativos, también se han visto casos en los cuales ustedes se preguntarán cómo se determina el monto de un derecho de trámite. La entidad lo puede establecer según su propia metodología y acá es muy importante, las entidades se encuentran prohibidas de exigir montos que no se encuentren acordes a la normativa tributaria y metodología aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, cuando hablamos de un derecho de trámite, cuando lo vemos como una medida, yo les he comentado que una barrera burocrática puede ser una exigencia, un requisito, una limitación, una prohibición, un cobro también podría estar inmerso en un derecho de trámite. ¿Y cuándo? Cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado. Y esto procede a establecerlos en los procedimientos administrativos. Esa es la base que nos establece, en este caso, el artículo 53 del texto único de procedimientos administrativos cuando vemos qué es un derecho administrativo, ¿no? Puede ser cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio y esto es en función a un costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado. Ahora, dentro de lo que es un derecho de trámite, en los casos que hemos visto, casos de derechos de trámite, pues esos han implicado que, por ejemplo, uno de los casos más conocidos que vimos temas de derechos de trámite son con el Ministerio de Salud, con algunos de sus derechos de trámite que exigían para algunos de sus procedimientos, en este caso, y pues se evaluaba, se realizaba toda una evaluación, esta evaluación que realiza, en este caso, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas para determinar si este derecho de trámite ha sido aplicado acorde a la metodología de la Presidencia de Consejo de Ministros, que es el decreto, en este caso, Supremo 064-2010 de la PCM, y ahí se establece toda la metodología. No es que la entidad, en este caso, tiene que exigir el monto que ellos deseen, sino es en función a la prestación del servicio que se está brindando. No es que para el trámite en específico, en ejemplo, con el Ministerio de Salud, que se veían casos, yo voy a cobrar 500 soles cuando en realidad el servicio en sí, cuando se evaluaba, no tenía ese importe de costo. Entonces, ese importe de derecho de trámite del cobro no era el que realmente no se había aprobado esa metodología. Y en ese tipo de casos, cuando se veían este tipo de casos, pues siempre se contaba con una evaluación de algún economista de la Gerencia de Estudios Económicos en algunos supuestos de los informes para determinar si en efecto, porque esa información se le pide a la entidad para ver si al momento que ha aprobado el procedimiento, al momento que ha aprobado el derecho de trámite que va a exigir para el procedimiento, pues ha seguido la metodología que establece la Presidencia de Consejos de Ministros, que el importe que se va a cobrar está en función al servicio que se presta. Sin embargo, cuando se revisaba toda esa información que la misma entidad que era la entidad denunciada, presentaba, pues se determinaba dentro de la evaluación que en efecto el monto de derecho de trámite que se estaba exigiendo era uno mayor al que realmente se debía exigir. Entonces, ese tipo de casos los hemos visto cuando hemos visto derechos de trámite. Entonces, ya para cerrar esta segunda parte y irnos a los casos prácticos, cuando hemos hablado específicamente de cuando hemos hablado de cuándo una medida impuesta puede afectar los procedimientos administrativos y hemos visto ya la definición, hemos partido de la definición de un procedimiento administrativo
hemos visto cuál es la calificación de los procedimientos administrativos, también hemos visto la importancia de que estos procedimientos no puedan excederse en el plazo, que son los 30 días hábiles, y si se exceden, también es muy importante que esto sea salvo que sea por ley o decreto legislativo. Hemos conocido cuándo opera el silencio administrativo positivo y les he comentado casos en los cuales se ha desconocido la aprobación del silencio administrativo positivo. Ahora, aquí también es importante que les comente qué sucede si mi procedimiento tiene una duración de 30 días hábiles. En el día 20, correcto, me hacen un requerimiento, yo subsano, luego posterior continúa el procedimiento y en el día 40, cuando ya subsané y ya pasó el plazo del procedimiento, nuevamente la entidad me realiza alguna observación. ¿Opera o no opera el silencio administrativo positivo? Sí opera, ¿correcto? Si bien se interrumpe el plazo, este plazo se vuelve a contabilizar cuando se subsana. Sin embargo, no es que el plazo, en este caso, se haya detenido y vuelvo a contabilizar los 30, no. Si en el día 20 se me realiza alguna observación, subsano en posterior, y luego en posterior nuevamente corre el plazo que se establece para este tipo de procedimientos. Y en el día 40, cuando ya ha sobrepasado el plazo máximo del procedimiento, me hacen una nueva observación, ahí opera también el silencio administrativo positivo. Entonces hay que tener mucho en cuenta ese detalle que no les había mencionado, por eso quería retroceder antes de poder continuar. Hemos visto también la importancia de los textos únicos de procedimientos administrativos. Ahora hay que tener en cuenta, y esto es un detalle muy importante, que cuando una entidad exige un procedimiento, un requisito que no está compilado, sistematizado en su TUPA, también esto es una conducta infractora, que en este caso el equipo de cumplimiento sancionador podría iniciar un procedimiento, en este caso sancionador, contra la entidad por exigir un procedimiento o un requisito que no está contemplado o sistematizado en el TUPA. Es parte de las conductas infractoras dentro del decreto legislativo 1256. Hemos visto cuál es la legalidad que debe, en este caso, seguir la secuencia de una aprobación de un procedimiento, y es como les explicaba, que el procedimiento y el requisito sea aprobado mediante un decreto supremo. Luego, esto se aprueba a través del TUPA, se sistematiza a través del TUPA, y es ahí recién donde la entidad está habilitada a requerir el cumplimiento de ese requisito que está aprobado en esa secuencia. También les hemos comentado qué información está prohibida de solicitar, y este tipo de supuestos de información que está prohibida solicitar es la que de manera cotidiana nosotros podemos detectar, nos soliciten información que ya la entidad posea, que nos soliciten información que en este caso que la misma entidad la puede recabar, que nos pidan 2 o 3 o 4 ejemplares, que nos pidan la constancia del pago cuando nosotros hemos realizado el pago en la misma entidad, y bastaría con que se informe el número de pago, en este caso que se realizó, el número de constancia de pago, ¿no? Entonces, este tipo de en este caso, este tipo de información que está prohibida solicitar está señalada también en el artículo 48 de nuestro texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Les he comentado también la importancia de los derechos de tramitación en el texto único de procedimientos administrativos, y que las entidades se encuentran prohibidas de exigir montos que no se encuentren acorde a la normativa tributaria o metodología aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, ahora vamos a ver un poco más de la casuística de simplificación, porque ya les he comentado cuándo una medida podría afectar la tramitación de procedimientos administrativos y puede afectar, en ese caso ya lo hemos visto, en los casos de texto único de procedimientos administrativos, en información prohibida de solicitar, en el desconocimiento del silencio administrativo positivo que habría operado. Entonces, ya hemos visto. Recuerden que en el marco de barreras burocráticas hay dos aspectos muy importantes: es acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, o afectar la tramitación de procedimientos administrativos y por ende, en este caso, los principios de la simplificación administrativa. Recuerden que esta última parte en el marco de barreras es el que abarca realmente un aproximado del 60%
de casos que se ven en barreras burocráticas, ya sea de oficio o también de parte, porque ahí es donde se detectan mayores casos y es ahí donde podemos, en este caso, los hemos visto a través de investigaciones de oficio con colegios profesionales, con universidades, cuando se han realizado investigaciones en el marco de la pandemia, en los casos de mesa de salud, ¿no? Entonces, ¿qué casuística vamos a ver? Esta es una resolución del 2017 confirmada por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas y el Ministerio desconoció, ya conociendo y aplicando la aplicación del silencio administrativo positivo que operó respecto de una solicitud de autorización para realizar el servicio de transporte de personas a través de un acto administrativo. Recuerden que acto administrativo es que estaba dirigido particularmente a esa empresa que estaba realizando ese trámite y declaró improcedente la solicitud presentada. El INDECOPI indicó que era una barrera burocrática ilegal, toda vez que de la revisión del UPA, del Texto Único Procedimientos Administrativos del Ministerio, se verificó que el procedimiento se encontraba sujeto a silencio administrativo positivo y que contaba con un plazo de 15 días hábiles para pronunciarse. La solicitud fue aprobada de forma ficta en aplicación del silencio administrativo positivo. Sin embargo, posteriormente se declaró la improcedencia de esta solicitud y se desconoció el efecto del silencio administrativo positivo. En ese caso, lo que sucedía es que el plazo máximo para que se pronunciara la entidad era de 15 días hábiles. Sin embargo, la entidad, en este caso, no se pronunció dentro del plazo de los 15 días hábiles, no realizó ninguna observación, automáticamente este administrado ya tenía una resolución ficta aplicándose el silencio administrativo positivo. Sin embargo, ellos desconocieron esa aplicación y declararon improcedente la solicitud. Entonces, ese administrado fue a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, presentó su denuncia y pues lo que ahí había operado es el desconocimiento del silencio administrativo que habría operado sobre esa solicitud de autorización para la realización del servicio de transporte. No se sancionó, en ese caso se sancionó al ministerio con una multa también. Y bueno, ahí en la presentación que en posterior les van a compartir está el número de resolución que la pueden encontrar en el buscador de resoluciones del INDECOPI, que también fue confirmada por en este caso, Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas. Otro caso de desconocimiento era un desconocimiento de aprobación automática que había operado sobre una solicitud de fecha 19 de junio del 2019 para instalar una infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, también materializada en actos administrativos. En este caso, lo que se observó es que la municipalidad vulneró el artículo 5 de la ley 29022, que es la ley para el fortalecimiento y expansión de infraestructura de telecomunicaciones, así como los artículos 16 y 17 de su reglamento, en este caso, ya que no respetó el régimen de permisos y autorizaciones sujetos al procedimiento de aprobación automática. Entonces, este era un procedimiento de aprobación automática, sin embargo, desconocieron la aprobación automática del procedimiento y cuando se realizó la evaluación y se verificó que en efecto el procedimiento tenía aprobación automática y que la municipalidad no estaba reconociendo en este caso la aprobación automática, pues se declaró la ilegalidad y como ve, fue declarado barrera burocrática ilegal. También fue confirmado por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas. En el caso de calificación de procedimientos, también se declaró como barrera burocrática ilegal la calificación de evaluación previa con silencio administrativo positivo para la tramitación de los procedimientos de conformidad de obra y declaratoria de edificación con o sin variaciones al proyecto aprobado para la modalidad A previsto en un TUPA de la Municipalidad Distrital de Pachacamac. ¿Qué sucedió en este caso? La ilegalidad radicaba en que no se sustentó que en la ley 29090 se contempló que los referidos procedimientos debían estar sujetos a una calificación con aprobación automática. Entonces, estos son casos que hemos visto en base a lo que hemos conocido el día de hoy. También les traigo como casos de temas de simplificación administrativa y esto es un caso muy importante. Ha tenido hace no mucho una confirmación también por parte de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas y es que una denunciante cuestiona, porque desde ahí nace esta investigación, la investigación de los casos de mesa de partes virtuales, cuestiona la limitación de remitir solicitudes a través de medios de transmisión de datos a distancia como correo electrónico, únicamente en el horario institucional de atención de presencial al público.
Voy a detenerme aquí para desarrollarles un poco más lo que sucedió con estos casos. Ustedes saben que todos hemos estado en una pandemia, ¿correcto? A raíz de la pandemia, pues la gran mayoría de entidades tenían su mesa de partes presencial, sin embargo, no tenían su mesa de partes virtual. En vista de la situación que ocurría en nuestro país con respecto a esta pandemia, pues muchas de las entidades tuvieron que habilitar sus mesas de partes virtuales para que se puedan realizar de manera virtual y puedan conseguir continuando la realización de sus procedimientos. Sin embargo, en este ministerio, que fue el Ministerio de Educación, establecía que el funcionamiento del horario de su mesa de parte virtual era únicamente en el horario institucional que tenía, en este caso de atención al público, ese ministerio particularmente. Cuando revisamos la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, que establece que las mesas de partes virtuales deben funcionar las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y no establece una limitación horaria en específico. Entonces, ¿qué es lo que se determinó en este caso? Es que la entidad no puede limitar el remitir solicitudes a través de medios de transmisión de datos a distancia, como correo electrónico, únicamente en el horario institucional de atención presencial al público, debido a que se considera presentados los documentos remitidos a través de medios de transmisión de datos de distancia en la fecha de envío de la documentación, sin limitar ni restringir la presentación de tales documentos. Como les indicaba, no había una limitación para poder, en este caso, presentar los documentos. Si el día de hoy yo presento un documento, por ejemplo, ante el Indecopi, ante su mesa de partes, la fecha de presentación del documento hasta en este caso, hasta las 23:59 se va a considerar presentado y recepcionado el documento el día de hoy, ¿correcto? Lo que debe de suceder es que los documentos presentados de lunes a viernes, de 00 a 23:59, deben ser considerados y presentados y recibidos en la fecha en la cual se ha presentado. Lo que sí se precisaba cuando ya esta denuncia que nació de parte y que luego se convirtió en una investigación por parte que ha venido realizando la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y que ustedes pueden verificar a través de las notas de prensa que existen alrededor de 67 entidades que se han adecuado de manera voluntaria entre ministerios, municipalidades, organismos, que ya se han ido adecuando con respecto a cómo debe funcionar la mesa de partes virtual, eh, con respecto al horario y que este no se limite y no limite la presentación de documentos digitales, ocurría que algunas entidades se han hecho una precisión. En el caso de que sábados y domingos o días inhábiles, pues se va a considerar al día hábil siguiente que corresponde la recepción, presentación de su documento. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, ¿qué sucedía? El día de hoy yo tengo que apelar a mi documento y lo presento a las 6 de la tarde. Pasaba que si lo presentaba a las 6 de la tarde, como era viernes, ya este documento recién era considerado por alguna entidad a partir del día lunes, y si era mi último día para apelar, probablemente perdía el derecho a la apelación. Cuando, como les vuelvo a comentar, la Ley de Procedimientos Administrativos General no establece ni limita un horario específico para la presentación de documentos digitales a través de las mesas de partes digitales. También les he traído un caso en el cual del año 2021 se exigía ya para ver qué documentos, que hemos hablado de lo que se debe exigir o no, la exigencia de presentar una copia simple de la autorización sectorial. Eso también está materializado en procedimientos administrativos contenidos en un TUPA de esa municipalidad, y la ilegalidad radicaba en que contravenía lo establecido en el literal del artículo 7 de la ley 28976, que dispone como requisito especial máximo exigible para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento la declaración jurada de contar con la autorización sectorial, más no en este caso la copia simple de la autorización sectorial. Entonces, ahí había una contravención. Recuerden que cuando se evalúa una medida en el marco de barreras burocráticas, existe una evaluación de legalidad. Yo sé que han conocido que se realiza a través de un análisis de legalidad, y bueno, en el análisis de legalidad, así brevemente, lo que se va a realizar y lo que se va a evaluar es si la entidad tiene competencias, si la entidad, pues en este caso específicamente,
la disposición ha sido aprobada correctamente, si la norma, si en este caso, si la norma contraviene o es incompatible con algunas otras leyes, y en específico en temas de licencia de funcionamiento, siempre se revisa la ley marco de licencia de funcionamiento. Entonces, en la ley marco de licencia de funcionamiento ya existe todo el ordenamiento legal que deben exigir las municipalidades con respecto a los procedimientos. No se establecen los montos de derechos de trámite. Ojo, se establece calificación de procedimientos, se establece en este caso el plazo para atender los procedimientos y los requisitos que se deben exigir en los procedimientos, ya sean de licencia de aprobación, en este caso licencia de funcionamiento de riesgo bajo, o sea, licencia de funcionamiento de riesgo alto, medio o muy alto, ¿no? Y aquí ya hay una serie de información de barreras burocráticas declaradas ilegales en municipalidades. Hemos hablado de la vigencia del poder, que les comentaba, la carta con poder firma legalizada. Al costado ustedes podrán observar en la presentación la norma o el fundamento de ilegalidad, en este caso, también la copia simple de un título profesional en caso de servicios relacionados a salud. ¿Cuál es la ilegalidad? Porque como les vuelvo a repetir, en temas de licencia de funcionamiento tenemos la ley marco de licencia de funcionamiento. Y en el caso del recibo de pago de derecho de trámite, pues esto afecta los principios de simplificación administrativa y específicamente el numeral 48.1 del artículo 48 del texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos. Y esto es en un marco de una investigación de oficio. Y bueno, tengo ahí unas preguntas para no detenerme. Los pronunciamientos que les he mencionado para contestar la pregunta que me ha hecho Catherine, con respecto a Catherine, que me ha hecho la pregunta con respecto al caso de mesas de partes, estos dos pronunciamientos fueron los que nacieron con el tema de mesa, específicamente con mesa de partes virtuales. Sin embargo, la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas, hace no muy poquito, ha confirmado también un caso de, básicamente, de temas de limitación horaria, y la resolución me parece que era la misma que nos estaban preguntando. 518, pero este caso era de la 529-2024, y bueno, se confirmaba en este caso el extremo que declaró barrera burocrática, la limitación de remitir escritos o solicitudes y documentos electrónicos en las entidades de la administración pública a través de la Mesa de Partes Digital Perú. Ahí también a través de la Mesa de Partes Digital Perú se estableció una limitación. Esto fue una investigación de oficio, y en este caso los invito a que puedan revisar esta resolución. Es la resolución es la 518-2024. Es un caso que ha sido recientemente confirmado por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas en temas de limitación de presentación de documentos digitales. Ahora, tengan en cuenta que muchos de los casos de mesas de partes virtuales han sido vistos antes del inicio de un procedimiento. ¿Qué quiere decir? En el marco de barreras burocráticas, siempre ustedes van a escuchar que lo que se busca es la eliminación voluntaria, ¿correcto? Cuando se ha realizado de oficio esas investigaciones, que es una etapa anterior al inicio de un procedimiento de oficio, lo primero que se hace es el envío de un requerimiento a la entidad, se le informa a la entidad específicamente cuál es la medida que estaría en este caso imponiendo como posible barrera burocrática, se le informa un marco normativo para que la entidad pueda en este caso comprender y saber por qué estaría imponiendo esta medida que podría ser barrera burocrática ilegal. Se le hace una serie de preguntas y luego en posterior, lo que continúa son actividades de prevención y coordinación con las entidades para posterior darse la eliminación voluntaria. Y eso no genera específicamente el inicio de un procedimiento, porque estamos hablando de una etapa antes de un procedimiento. Entonces, siempre lo que se busca en el marco de estas investigaciones de oficio es lograr que las entidades eliminen de forma voluntaria las medidas que podrían ser barreras burocráticas. Y eso es muy importante que lo podamos tener en cuenta, porque en el caso de mesa de partes hemos tenido casos con ministerios, Ministerio de Educación, pero con el tema en específico ya de municipalidades y la nota de prensa que les comentaba,
todo fue en el marco de una investigación de oficio y eso fue de eliminación voluntaria. Y era la 518, la misma de la mesa de partes digital. Y en efecto, sí. Me dice si efectivamente quisiera saber si esta disposición de aplicación general o solo para el caso en específico. No, les comento que en el caso de barreras burocráticas de mesa de partes virtuales, la ilegalidad se señala para los casos que se han visto es que la Ley de Procedimientos Administrativos General no establece, como les vuelvo a repetir, una limitación para el uso y la presentación de documentos digitales a través de las mesas de partes virtuales de las entidades. No. La norma dice que las mesas de partes virtuales deben de funcionar las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y eso está señalado en la Ley de Procedimientos Administrativos General. Entonces, cuando se evalúan estos casos, si existe la Ley de Procedimientos Administrativos General que no establece una limitación horaria como tal, hay una vulneración en efecto del principio de legalidad y siempre se va a señalar esta normativa que está aquí y que es la misma que está señalada y que ha sido confirmada recientemente por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas. Y posterior a ello, ya comentando y con el tiempo a las justas para que pueda continuar la exposición, quiero agradecer la invitación de Bill Lawyer para esta exposición, nuevamente invitarlos a todos los oyentes que están el día de hoy a continuar investigando sobre el sistema de eliminación de barreras burocráticas. Eso es un sistema único que tiene en este caso el Perú y que inclusive es un sistema que lo están buscando y replicar en otros países por lo que genera, el impacto que genera y el trabajo que viene realizando. También aprovecho para invitarlos para que puedan seguir a través de los webinars que realiza la Escuela Nacional del Indecopi, puedan seguir ustedes escuchando los diferentes temas que se vienen exponiendo. Si tienen en posterior alguna consulta o duda, con mucho gusto me la puede trasladar Biloyer, no quiero detenerme algún minuto adicional para que continúe el otro expositor y con mucho gusto la vamos a subsanar. Nuevamente agradecer la invitación. Me pueden seguir en mis redes personales. Mi nombre es Irene Torrejón, soy especialista en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y vamos a seguir impartiendo conocimientos durante todo lo que sea posible para que ustedes puedan conocer el sistema de eliminación de barreras burocráticas. Muchísimas gracias. Muy bien, estimada doctora, muchísimas gracias a usted por su excelente ponencia. De verdad, le estamos totalmente agradecidos por su participación en este curso. Su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedores para cada uno de los participantes del día de hoy. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, estimada doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a todos y que continúen con la exposición. Gracias. Sí, hasta luego.